la maternidad es una bendición. Y aquí quiero tocar un punto que es muy importante, porque normalmente tenemos este ideal de la maternidad al lado del esposo, ¿sí? ¿Qué sucede si no está el esposo presente? Por las razones que puede existir, madre soltera, viuda, etcétera. ¿Qué sucede? La Biblia sí aborda esta parte de la maternidad. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 16. Y nos habla de un ejemplo muy hermoso de una madre soltera, una madre que no tiene a su esposo como ayuda, como compañero. El apóstol Pablo, en uno de sus viajes misioneros, tenía pensado pasar por una región a predicar el Evangelio, Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Dentro de su pensamiento misionero decía, yo voy a pasar por ahí, voy a predicar el Evangelio, y no le fue permitido. Tuvo problemas para poder realizar ese viaje. Y entonces, nos dice la Escritura en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, que él tiene una visión. Esta visión, en la noche, el apóstol lo ve como una indicación de parte de Dios de que no predique en Asia Menor, sino que se siga de frente y vaya a la región de Macedonia. Y entonces Pablo obedece y en lugar de predicar en esa región, se sigue hasta la región de Macedonia. Macedonia existe hoy en día, amados, está al lado de Grecia, arriba de Grecia. Macedonia del Norte se le llama, ¿sí? Está en la parte de la zona de Grecia, hacia arriba un poquito. Pero bueno, en aquel momento, el primer puerto de la región de Macedonia a la que llega el apóstol Pablo es Filipos. Y en este lugar sucede algo muy llamativo. Él ve en su visión a un varón macedonio, pero la primera persona en recibir el evangelio en Filipos fue una madre, fue una mamá, no un varón. Fíjense lo que sucede, versículo número 11. Zarpando pues de Troas, vino con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Un día de reposo, salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Fíjense qué interesante. Van primero a la sinagoga a tratar de predicar un día sábado, no les recibieron de inicio, y entonces salen y se sientan con las mujeres que estaban en el lugar de la oración. Y en el lugar de la oración surge la primera mujer convertida de esa región. Y la primera mujer convertida de esa región era una madre soltera o viuda, no se nos especifica, pero era quien llevaba la administración de su casa y de su familia. ¿Sí? Entonces, dice el versículo 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, era una mujer comerciante, era alguien que se dedicaba al comercio. Una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, y estaba en la reunión de oración, y adoraba a Dios, estaba oyendo. Qué interesante las características que envuelven a esta mujer antes de escuchar acerca de Jesucristo. Era una mujer que estaba en una reunión de oración, era una mujer encargada de llevar su casa, ¿sí? No se nos dice nada acerca del matrimonio, pero sí se nos dice que ella era vendedora de telas, era fabricante de telas,
le daba color, etcétera, y las vendía. Que adoraba a Dios, que estaba oyendo. La consecuencia de esta actitud de búsqueda fue que Dios abrió su corazón. Dios abrió su corazón. Comenzó a entender lo que Pablo le predicaba y lo comenzó a creer. Dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese, ¿cómo? Atenta. Atenta a lo que Pablo decía. ¿Qué produjo esa atención? Su conversión. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó que nos quedásemos allí. Dice, cuando fue, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. No sé cómo se le puede obligar, pero yo creo que de haber sido, era vendedora, sabía cómo insistirle. Sabía cómo insistir a Pablo que se quedara en su casa. Lo que llama mucho la atención es que es una mujer que se está encargando de la manutención de su propia familia. Es vendedora de púrpura. Pero el hecho de ser vendedora no la imposibilitó a estar en los días de reunión de oración. No la limitó, sino que estaba presente esos días y ese día Dios la salvó. Qué hermoso testimonio. Y su familia como consecuencia de ello. Amados, cuando Dios ve un corazón que busca, Él responde. Por eso es bien importante que como madres se vuelvan fieles de la oración, porque la oración de verdad genera muchos cambios. Y que puedas estar en las reuniones de oración y que puedas estar al pendiente de lo que Dios quiere mostrarte, genera cambios en tu familia. Y empiezas, aunque seas madre soltera, aunque no tengas el apoyo de tu esposo en cuestiones espirituales, el ser alguien de oración que está entregada a la adoración a Dios, genera cambios en la familia. Por eso dice aquí, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, que adoraba a Dios. Qué hermosa es la manera en la que Dios dice, hacía esto. O sea, y no de manera hipócrita. Ella adoraba a Dios. Y estaba en la reunión de oración y se esforzaba en las cosas de Dios. Y además era comerciante. La verdad es que era una mujer multifacética. O sea, sabía tanto adorar, orar, acudir a la reunión, irse a buscar lo de sus telas para su vendimia. O sea, era alguien que no la detenía las cosas que tenía que hacer de su trabajo. No anteponía las cosas de su trabajo. ¿Cuál fue el resultado? Se salvó ella, pero también su familia. Eso es algo que hay que anotar, porque de verdad se requiere una vida de oración. ¿Sí lo entendemos, amados? Así que una mujer soltera puede ser toda una líder en casa. Y no solo eso, le abre la palabra, le abre su hogar a la palabra de Dios y le exige a Pablo que se quede ahí en casa para seguir escuchando. Eso es hambre de Dios. Eso es tener anhelo por las cosas de Dios. No ponerle pretextos a nada. ¿Sí lo vamos entendiendo, amados? La mujer que aunque pueda estar casada, y que su marido no quiera saber nada de Dios, puede ser como Lidia. Si es una madre soltera, puede ser como Lidia. Si es alguien que ha llevado la carga de la educación en soledad, puede ser como Lidia. Puede ser una verdadera adoradora de Dios. ¿Sí?
además de ser una madre que puede generar que hasta su familia se bautice en aquella oportunidad.